Hace poco estaba comiendo con un amigo que me decía estar feliz porque se iba a ir de vacaciones y por fin iba a poder olvidarse de los problemas. Su comentario me recordó una de mis películas favoritas de Steven Spielberg, El puente de los espías, en donde Tom Hanks hace de abogado que defiende a un espía ruso. En una de las escenas, Tom Hanks le pregunta al hombre, ¿no está usted preocupado? A lo que el hombre le responde, ayudaría si lo estuviera. La escena resume una frase que seguro habrás escuchado, que dice que no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Lo cual, en general, suele ser más fácil de decir que de hacer. Hace un tiempo atendí un programa de negociación en el MIT y nos dieron una estrategia y 2 herramientas para manejar los problemas que me gustaría compartir hoy contigo. La estrategia tiene que ver con siempre definir qué es problema y qué es ruido. Esa pregunta tan simple puede dimensionar muy claramente y disminuir lo que realmente es el problema. Hace poco escuchaba una entrevista de Tim Cook después de que Apple ha llegado a ser la compañía más valorada del mundo en $3.000 millones. Le preguntaban cuál había sido la clave de su éxito, a lo que respondió una palabra: foco. Foco en la ejecución, en aquello que hay que hacer, y foco en resolver los problemas que hay que resolver. Sin duda, una persona como Tim Cook, que es homosexual y el reemplazo de uno de los íconos de la historia de la humanidad como es Steve Jobs, habrá tenido no poco ruido en su vida. Muchos problemas, pero mucho ruido. Y la capacidad de identificar lo uno de lo otro. Ahora bien, las 2 estrategias son las siguientes. La primera, cuando algo te preocupe, escríbelo. Papel y lápiz. Y escribe todo lo que te preocupe. No busques calidad, busca cantidad. Escribe todo. Una vez lo has escrito, repasa bien lo que has hecho y define cuál es el problema. Esto te ayudará a diferenciar. Y la segunda herramienta es, una vez identificas el problema, define 1 o 2 acciones a hacer. La ejecución te permite estar en control, o sentirte al menos en control del problema, y no viceversa. Así que ya sabes, identifica claramente qué es el problema y qué es ruido, qué pueden pensar los demás, ruido por los futuribles, y si pasa esto, y si pasa lo otro, o ruido simplemente por tu diálogo interno, cuando no crees que eres capaz. Y te dejo con una de mis frases fabulosas y favoritas de Mark Twain, cuando decía: soy un hombre mayor que he tenido muchos problemas en mi vida, muchos de los cuales nunca sucedieron. ¿Y tú? ¿Qué has aprendido hoy?